Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura, con la noticia de la muerte de Humberto Maturana, un filósofo, escritor, con muchos seguidores y con muchos detractores también, pero sin lugar a duda una personalidad en ese ámbito. Y a la edad de 92 años. Estamos junto a Magdalena Mervilá, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Bien? Muy bien, Checho, ¿cómo están todos? Y vía internet con Sergio Vitar. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto saludarte. Checho, mucho gusto de verlo igual, Magdalena. Muchas gracias. Bueno, tenemos varios temas, queridos amigos, que conversar en el día de hoy. Está todo el tema económico, producto de estos movimientos de plata que no son inocuos, como se lo he dicho siempre. El Banco Central está alertando por riesgo de incerteza jurídica en el tema fundamentalmente de las rentas vitalicias y venta de activos de la AFP. Recordemos que las ventas vitalicias operan distinto como opera el sistema de retiros programados. La renta vitalicia, uno en el fondo le vende sus fondos a una compañía de seguro, de alguna forma se los vende, pasan a ser propiedad de la compañía de seguro, y esta a su vez se compromete a darte, como lo dice el nombre, una renta vitalicia hasta que te mueras. Y eso ya no es distinto, porque ya no son tus fondos, tú tienes los derechos sobre esa renta. Entonces ahí estaríamos cometiendo un pecado de expropiación de propiedad privada, que es un tema que está bastante en discusión, porque también de alguna forma por el lado de los fondos de todos los pensionados, algunos hablan de nacionalizar esos fondos, que no es otra cosa, querido amigo, y perdonen los que se molesten, que es robarle su plata. Lo hemos visto en otros países como esta nacionalización, que no es otra cosa que pasa a mano del Estado, y el Estado los distribuye, plata que usted ha ahorrado toda su vida. Hoy día hay proyectos para nacionalizarlo, o sea, un proyecto para robarle su plata, porque al final esa plata va a depender de la clase política de turno. Y no de una administradora a la cual usted le paga una comisión y usted le puede pedir cuenta y decirle dónde está mi plata. Ha pasado en la historia de Chile que cuando uno llega al momento de la jubilación no ha habido un peso. Está pasando en otros países que también optaron por esta nacionalización y que al final no hay un peso. Es complejo. Yo sé que el sistema de pensión hay que cambiarlo. Tiene que haber un pilar solidario, pero yo creo que eso tiene que ser con plata de los ingresos generales del país, y no con los ingresos de los que han hecho la tarea. O sea, aquí se castiga a los que han ahorrado y se premia a los que no han ahorrado. Muchos no habrán ahorrado porque no pudieron, lo entiendo, pero es un pésimo incentivo decir, usted que cumplió con la regla, que ahorró todos los meses, que impuso todos los meses, hoy día le vamos a pagar un manotazo. Dejo planteado el tema porque es un temazo que está en discusión hoy día, y le doy la palabra a Sergio Vitar. Hola, querido Sergio, a los saludos a los auditores. Hay un eco. Sí, el Beto te está arreglando. Estás con eco, te vamos a sacar el eco. A ver, ¿qué puede ser el eco? Tienes que seguir hablando para ir arreglando. A ver, habla un poquito, Sergio. Vamos a seguir hablando sobre el tema de las rentas vitalicias, que ojalá el eco significara que son dobles, pero lamentablemente no son dobles. No, pero se te escucha bastante mejor ahora. Es que es raro, ayer... Bueno, voy a hablar igual. ¿Sigo yo? Espérate que te van a arreglar, espera, Sergio, que te van a arreglar. No, el tema de las rentas vitalicias es muy complicado porque efectivamente esos fondos no son de las personas. Y sí, es expropiatorio. Y por lo tanto, bueno, ahora la ley estableció que en este tercer retiro también tienen que pagar, y por lo tanto van a pagar, pero varias compañías americanas, Principal, MetLife, van a ir a tema internacional. A corte internacional. Tienen sí. toda la razón de hacerlo, porque en el fondo no se pueden cambiar. Primero,
vamos a ponernos de acuerdo, ciertamente, vamos a hacer una nueva constitución, y muchas empresas van a estar muy nerviosas porque antes de cambiar la constitución ya no estamos respetando la propiedad privada de un modo cabal, básicamente justificando por la pandemia, y la pandemia ni nada puede justificar pasar a llevar lo que es la propiedad privada. Por lo tanto, ellos están perfectamente en su derecho, en su deber de reclamar, y esto le va a salir bastante caro después al Estado de Chile porque no son compañías pequeñas. Entonces, al final, ¿quiénes son los que se ven más complicados? Siempre los pequeños. Lo mismo va a pasar con el royalty. Sí. El royalty, si pasa, las mineras grandes van a ir a cosas internacionales y van a terminar no pagando, y van a terminar pagando los pequeños, y se va a frenar toda la inversión a futuro. Sí, porque están cambiando las reglas del juego, porque por último yo entiendo que es una situación excepcional y que a lo mejor no hay recursos de otro lado, pero lo menos que puede hacer es llegar a un acuerdo con las compañías de seguro, que son los propietarios tú no puedes disponer de los fondos de otra persona. Ponerse de acuerdo con ellos, ya mira, hagamos esto, ustedes que están, démosle un préstamo a la gente, que la gente lo tenga que devolver de alguna forma, pero llegar a un acuerdo, no unilateralmente decir, oye, estas plata las voy a ocupar yo, y esto es lo mismo que la solidaridad con la plata ajena, digamos. Bueno, es que es solidaridad con plata ajena, eso sí. Y es tan simple como si tú, imagínate, Checho, tú tenés tu presupuesto mensual y tenés que pagar un montón de cuentas. Entonces tú sabés cuánto es tu flujo mensual y vas pagando tus cuentas, y de pronto el Estado dice que te va a agregar más cuentas. Entonces la gente podrá decir, es que las compañías tienen la plata. Sí, por supuesto, pero a lo mejor no tienen el flujo. Obvio. Ahora sí, Sergio Vitar. Sí, ahora se arregló. Sobre el tema que ustedes están planteando, yo creo que las cosas van hacia un aumento tributario. O sea, más allá de que nos guste o no nos guste, hay una necesidad de incrementar los ingresos fiscales para poder enfrentar no solo la pandemia, la desigualdad, los desempleos, porque de lo contrario eso se financia con pura deuda. Y tú puedes aumentar la deuda hasta un punto, pero más allá de eso comprometes el riesgo país, el costo de las tasas de interés y todo lo demás. Ahora, la pregunta entonces no es si se hace o no se hace, es cómo se hace, cuánto se hace, cuándo se hace. Esa es la discusión, y se ha provocado ya una demanda y una presión por el lado del Parlamento. Ustedes han visto que ya el tema del royalty es uno, y el otro fue el tema del tercer retiro, que incluyó por primera vez lo de las rentas vitalicias. La vez anterior no se hizo. Ahora, sobre cada punto, sobre las rentas vitalicias, efectivamente hay un problema legal, y algunos alegarán que es un tema constitucional. Yo coincido con lo que estaba señalando Checho en cuanto a que las platas ya no son tuyas, se trasladan a la compañía de seguro, y la compañía de seguros te propone algo que yo creo que es mejor, si yo tuviera que elegir, que el retiro de la jubilación directo a la AFP. ¿Por qué? Porque la AFP, a medida que va pagando, va disminuyendo además el fondo, y va disminuyendo el monto que te paga mensualmente. La renta vitalicia te asegura un monto parejo mensualmente. Entonces, pero ya esos fondos no son tuyos, tú los entregaste. Entonces yo no sé cómo eso se puede arreglar. Yo creo que ahí hay un problema legal que va a tener que irse probablemente a otra discusión. No sé qué va a hacer el gobierno en esto, y qué va a hacer si el Tribunal Constitucional todavía operara, pero hay que hablarlo con las compañías de seguro, porque de alguna manera habría que restituirlo. De lo contrario, ellos podrían allanarse. Pero eso significa que tú vas a tener una disminución automática y permanente de tu pensión. Ese es el resultado. Ahora, sobre el royalty, podemos discutirlo más adelante para no alargarme. Sí, pero a ver, yo quiero destacar aquí en este punto, Sergio, y perdonen la palabra lo fuerte, la ignorancia de algunos parlamentarios. Total. O sea, esto de la renta vitalicia... yo he escuchado declaraciones de algunos parlamentarios con un nivel de ignorancia de ambos lados, con un nivel de ignorancia, y dice, y por esta gente estamos siendo gobernados, estos son los que hacen las leyes, de no entender lo que claramente es un derecho o lo que es una propiedad. Eso es básico. Entonces llama la atención el nivel de conocimiento de los que están haciendo las leyes. La verdad, yo insisto, no recuerdo en mi corta vida, porque yo soy una persona muy joven,
muy, muy joven, que haber tenido una clase política de este nivel. Bueno, fuera de toda broma, tenemos otros temas. Los diputados aprobaron el bono saldo cero, que lo extiende a las cuentas de hasta 200.000 y rechaza reintegro. Son los acomodos, las negociaciones que se están haciendo para los que no tenían fondos. Yo no quiero opinar mucho de esto porque yo he estado siempre en contra de esa política de ayuda. Yo creo que aquí el Estado o el gobierno debería haber hecho un esfuerzo mucho mayor y haber ayudado con fondos del Tesoro, del fondo generales y no con las platas de la gente. O sea, aquí a la gente se le ha engañado de una forma increíble. En el fondo, los parlamentarios inventaron este cuento de que podían sacar sus platas de los fondos de pensiones y al final hacen que la gente saque plata de su ahorro y además que le agradezcan y que lo hagan subir en la encuesta. O sea, regalan la plata que no es de ellos, sino que de la misma gente, y además suben en la encuesta y son los más populares por haber hecho esto. Entonces, pero es que no se te olvide que habían contado el cuento que la plata no existía, que la plata no era, y que básicamente esto ha reforzado recién la noción de las personas de que la plata existe y es de ellos. Entonces, por eso no reclama, porque uno podría reclamar y decir, me estáis molestando, queréis que me autoayude con mi futuro. Sí, es que lo que más risa me da de esto, porque vamos a ir a la pausa, ya vamos a volver con otros temas. Lo que más risa me da de esto es que muchos dicen es que hay que escuchar a la gente, pero le escuchan más o menos para lo que quieren, porque la gente está diciendo en un 70% que quiere que los nuevos aumentos que se hagan a los ahorros vayan directamente a las cuentas personales. Y la clase política dice no. La clase política está desesperada porque esos fondos son el nivel de ahorro más grande que tiene Chile. Entonces están desesperados porque ellos no pueden meter las manos ahí. Es lo mismo la desesperación de algunos que llaman los más extremos, que no quieren la independencia del Banco Central porque yo he escuchado a Jaude que el Banco Central no debería ser totalmente independiente, sino que porque saben que de ahí pueden sacar, estrujar pegar el manotazo. Sí. Bueno, a la vuelta seguimos conversando, vamos a la pausa y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Le damos la palabra a Sergio para que opine de lo que estábamos hablando. Va a pasar al tema del royalty también. Lo que quería decir, bueno, primero, un aspecto humano que no puedo dejar de mencionar, si ustedes me lo permiten, es el fallecimiento de Humberto Maturana. Sí. Que todas las condolencias, creo que todos los chilenos que lo conocemos y lo hemos leído y lo hemos sabido de él, reconocemos que es un gran humanista, un gran filósofo, un gran biólogo. Yo lo conocí, tuve el privilegio y quiero decir de que es un ejemplo de una persona que contribuye a que una sociedad esté unida y que cada persona sienta su alma, sienta su espíritu, sienta su equilibrio y la relación más armoniosa con los demás. Es una gran pérdida. Y lo mismo murió otro gran amigo que se llama Oscar Castro, que seguramente ustedes pueden haber hablado de él, un gran hombre de teatro, que además tenía una cosa muy inteligente. Iba a hacer teatro a las comunas más pobres, la gente contaba su vida y la misma gente actuaba. Entonces era una cuestión que desarrollaba la cultura a partir de la realidad. Y conocí también a Urbano Marín, que murió recién ayer también, expresidente de la Corte Suprema, que fue un gran hombre humanista, abierto, que
vale la pena recordarlo por su aporte también a la justicia y a una cultura más republicana chilena. Así que quería decir eso de todas maneras y tocar un tema, si me permites, que me parece el más importante que está ocurriendo hoy día y que ojalá se pueda lograr. Es la iniciativa de la Universidad Católica, de acuerdo con un laboratorio chino, para explorar la posibilidad de instalar la producción de vacunas en Chile. Y la iniciativa de la Universidad de Chile, junto con los laboratorios chilenos, para hacer un esfuerzo e instalar, con apoyo externo, en Carén, que es a la salida para Valparaíso, en la laguna lugar, un gran centro científico-tecnológico, y ahí también instalar un gran laboratorio que pueda también producir vacunas, porque esto de las pandemias van a seguir hacia adelante. Y lo digo porque Chile, desde el fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX, produjo vacunas. Teníamos laboratorios chilenos, teníamos tecnología, y después con la cultura esta de importarlo todo, debilitamos toda nuestra capacidad tecnológica nacional. Muchos laboratorios extranjeros se compraron a los chilenos, y eso tenemos que recuperarlo. Eso está haciendo todo el mundo hoy día. Los europeos, yo vi la cifra el otro día, compraban el paracetamol de China y de la India, el 80%, no producían ellos paracetamol, y después de esta crisis, entonces todos los países quieren reactivar su capacidad nacional de tecnologías para la producción de medicamentos y de vacunas, y yo creo que esas dos iniciativas necesitan el apoyo del Estado, el apoyo de todos los chilenos, y eso nos va a dar más protección para adelante. Quería mencionar este punto que me parece de primerísima importancia. Bien, no encuentro, que yo quería pasarme al tema del royalty minero también, para que la gente de alguna forma evalúe qué significa esto, pero no logro encontrar el monto que se está discutiendo. ¿Tú lo tienes claro? Sí. Hay un royalty que se aprobó en el gobierno de Lagos, y a mí me tocó también, estaba en el Ministerio de Educación en ese tiempo, entonces tenía que ver con ese tema, porque iba para la ciencia y la tecnología. Fue muy difícil, hubo mucha oposición con argumentos de que las empresas iban a ir de aquí. Finalmente se logró, pero a diferencia de lo que está proponiendo la Cámara hoy día, que es un 3% a boca de mina del valor del mineral extraído en cobre y en litio, el otro se terminó negociando y viendo, y se estableció casi como un impuesto a las utilidades. Entonces se dijo, por cada monto adicional por el precio del cobre, bueno, va una parte fija, pero va aumentando la proporción que Chile recibe del incremento de las utilidades por aumento de precio del cobre. Si es 2%, $2 la libra, $3, $4 la libra, $5 la libra. Y como ahora se está proyectando, algunos han hablado hasta de 6 y de 9, incluso que podría llegar el cobre, por la tremenda demanda de electricidad en el mundo, con mucha demanda de cobre. Entonces, hay existe, y es uno que va desde 5% hasta el 24% del marginal. Y esta vez lo que se va es a otra cosa, que podría entonces salvar la restricción constitucional. Ustedes saben que el impuesto lo puede poner solo el Ejecutivo, y yo creo que es una buena política. Si no, esto no. Y lo mismo el gasto público. Creo que eso tenemos que preservarlo en la nueva Constitución, para mantener orden, sin perjuicio de que uno haya más debate y más consulta. Y entonces esta vez, al poner tú un 3% sobre el valor de lo que se llama el valor nominal a la salida de la mina, es un 3% sobre la venta. Sería un impuesto. Algunos van a decir que no es un impuesto, y por lo tanto ahí va a haber una discusión. Eso es lo que se está planteando. Ahora, las cifras son preocupantes, y vamos a tener que buscar una cosa, creo yo, intermedia, porque por el aumento, la pérdida de las leyes de cobre, que son cada vez menores, el aumento de la dureza de los minerales y de las piedras, el costo de Chile ha subido, y por lo tanto la posibilidad de competir a largo plazo se puede ver afectada. Hay mucho desarrollo ahora en el Perú, como ustedes saben, pero hay preocupación también política por el Perú. Hay mucho desarrollo potencial en el Congo, y hay posibles sustitutos del cobre si los precios suben mucho. Entonces, nosotros tenemos que aumentar la parte del Estado, creo yo, pero hacerlo de una manera que mantenga capacidades competitivas internacionales. Esa es la discusión que está con el royalty en este momento. Hay uno, este es otro, sería una especie de super royalty, pero yo creo que hay que ajustarlo a los costos, y tiene que vincularse con el aumento del precio. Sí, lo que pasa es que lo que plantea, lo que se está viendo acá, y esto es lo que ha causado tanto revuelo, es que efectivamente
pensar en un royalty es algo que existió en la historia de Chile antes. O sea, si uno piensa al siglo XIX, existía un equivalente a un royalty a las ventas digamos, del salitre, y llegó a ser para 1900 el 50% de lo que era el presupuesto fiscal. O sea, era algo tremendamente importante, y eso también explica cuando se inventó el salitre sintético, por qué nos complicó tanto. Entonces, el royalty en sí no es el problema, el punto es cuánto. Entonces, Sergio habla de un 3%, pero aquí dicen que es una cosa escalonada, que va de un 3 incluso a un 75% de las ventas. Y eso es lo que a varios han reclamado, de que sería expropiatorio y tremendamente complejo, y obviamente que es más, un royalty, nosotros hablamos de la palabra royalty, pero si uno piensa en Codelco, una especie de royalty existido hace rato. O sea, toda la ley reservada del cobre es precisamente una especie de royalty. Entonces ahora sería extrapolarlo. Si hubiese sido, o sea, si fuese una tasa flat pequeña, esto pasaría rápido. El gran problema es que ponen este escalonado, y llegar al 75% es algo que es realmente... ¿Pero en qué circunstancias, Sergio, se llegaría a una cifra como esa en el proyecto? No, yo no había escuchado esa cifra. 75 me parece una locura. ¿Estáis sin audio, Sergio? Está sin audio, Sergio. Apagaste el micrófono. Sergio, apagaste el micrófono. Ahora sí. Es que no es efecto no es equivalente al 3%. El 3% se dice, por ejemplo, salió tanta material de la mina. ¿Cuánto cobre fino tiene? Según la concentración. Entonces tiene 1 tonelada de cobre fino. Suponte tú que el precio hoy día es 4 centavos de dólar la libra. Redondeemos. $8 el kilo. $8 el kilo. 1 tonelada, $8.000. Entonces tú lo que estás diciendo es, si ese tiene 1 tonelada de cobre fino, esas 10 toneladas o 6 toneladas, supongamos que tiene un concentrado 30%, o sea, 6 toneladas tienen 2 o 1 tonelada de cobre fino. Bueno, sobre eso, los $8.000 o los $16.000, si es 1 o 2 toneladas, le aplico el 3%. Ahora, pues yo creo que hay que ver, yo no he visto los números de cifras para el costo de la producción. Ahora, otra cosa, como dice Magdalena, es que, al cual me referí, que si tú tienes un sistema en que lo apliques sobre las rentas, no sobre el valor de boca de mina, sino las rentas generadas después de la producción, y esa renta, entonces tú dices, si la utilidad ya está a $5, entonces casi todo lo que se va sobre el costo, supongamos que el costo es 2 centavos la libra y llega el precio internacional a 5, bueno, esos 3 van casi todos a utilidad. De esa utilidad marginal, el Estado chileno tiene derecho a ir tomando un porcentaje más alto. Entonces eso puede llegar hoy día a 34,5. Yo creo que eso puede subir para los precios de 4, 5 o 6. No afecta la rentabilidad básica de la empresa, pero reparte mejor los excedentes de un recurso que es nacional y que no es renovable. Entonces esa va a ser la discusión. Cuando baje el cobre. Y cuando baje el cobre, ¿les van a devolver? ¿El Estado lo va a subsidiar también? No, a ver, si es por porcentaje de la renta, cuando baja el cobre, esa renta desaparece y el de impuesto también. No, por supuesto. Marginal. Sí, pero yo te digo, lo que pasa es que... Otra cosa es un porcentaje sobre el valor. Eso no lo hemos tenido hasta ahora. Este es el 3%. Entonces, esa discusión va a ser la más importante. ¿Qué efecto puede tener? Porque efectivamente, si el dólar se cayera el precio a 2, un 3% puede ser la diferencia. Pero hay una cosa que me preocupa más, y con esto termino. El cobre, cualquier inversión en que tú hagas la exploración, hagas la inversión, hagas la explotación, son 10 a 15 años. Entonces, es un atractivo de un país tener estabilidad. Y en ese sentido, entonces, tenemos que cuidar que cualquier cambio que hagamos dé señales de una ventaja para Chile, que ha sido su estabilidad política y su estabilidad jurídica. Entonces, en ese sentido, creo que también hay un punto que hay que ver con cuidado. Por eso creo que esto se va a discutir más. No está resuelto para nada, ni va a pasar. El gobierno puede tomar otras medidas, el Senado puede tomar otra decisión, van a intervenir los expertos en minería. Yo he escuchado a Diego Hernández, una persona que respeto, que fue gerente y conoce muchas de estas empresas, presidente Sonami, y aunque soy partidario de que Chile tenga más participación, también escucho de manera de que lo hagamos de un modo que no saque gente o que no invierta los proyectos nuevos, porque podemos quedarnos con los actuales, pero ¿y las nuevas inversiones? ¿Cómo lo hacemos? Y el mundo necesita más cobre.
Fíjate que se proyecta que el 2040 se va a demandar el doble del cobre actual. Una parte se va a abastecer con reciclaje, pero también puede haber sustitutos. Van a ir las empresas al Congo, ya están entrando al Congo. Es muy inestable políticamente el Congo, pero también tenemos que pensar a 10 años plazo, a 20 años plazo. Sí, claro, pero hay otro tema. El Congo es muy inestable y no se cumplen las reglas, pero en Chile tampoco se están cumpliendo las reglas, porque básicamente esta discusión, que además no va a las utilidades, sino que va a las ventas, y ese es el problema. Si fueran las ventas con un porcentaje bajo habría pasado colado, pero este rango que incluso llega a un nivel altísimo a las ventas es una locura. Pero además en Chile no se están cumpliendo las reglas, porque por ley nosotros tenemos una invariabilidad tributaria para las mineras. Hay mineras que estuvieron dispuestas a pagar más impuestos en el fondo con un acuerdo que no les subieran los impuestos. Entonces, si ahora le van a subir los impuestos, en Chile tampoco se cumplen las reglas. Y en Chile es más caro, tampoco se cumplen las reglas, lo que hace que el Congo sea bastante más atractivo que Chile. Para ir a invertir, hay que tener cuidado con eso. Bueno, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días, Checho. Quiero comentarte que estoy contenta. Ayer me avisaron que fui beneficiaria del bono del subsidio del arriendo. Y además he sido beneficiaria del IFE y del bono clase media. Las 2 veces, el año pasado y esta vez. A mí me llegan las ayudas. Yo no sé si son los medios de comunicación, la gente que justo entrevistan, que no les llega nada, pero a mí sí. Y quiero decir eso, que hay mucha gente que sí le está llegando la ayuda. Y a mí me sorprende cuando dicen que este gobierno no ha ayudado nada, porque yo encuentro personalmente que ha habido muchísima ayuda. Entonces el tema está, si la ayuda se está entregando, ¿a quiénes no le llega? ¿Por qué no le llega? Por falta de información, porque no tienen los recursos, no tienen internet, porque está todo ahí. A veces me da la impresión que la gente alega por alegar. Yo soy testigo que a mí sí me ha llegado toda la ayuda. Checho, con los buenos días, me gustaría que por favor nos orientaran, ustedes tres, sobre este nuevo impuesto del royalty minero y todo el tipo de cosas. ¿Qué sacamos con tener royalty alto si la empresa más grande del mundo, que es Codelco, está secuestrada por los sindicatos y por la clase política de turno, ya que se supone que Codelco tiene algo de 5.000 empleados de más? Así que, ¿qué sacamos con colocar más impuestos? ¿Más impuestos para qué? ¿Para asegurarse el chanchito de los políticos de turno? Hola, Checho, Raúl de Gotemburgo. Saludo a todos los panelistas, a la Magdalena y a don Sergio Vitar. Magdalena, tú como historiadora, ¿qué te pareció la elección en Madrid que ganó Ayuso? Y la entrevista que le hicieron al lídero a la Cayetano Álvarez. ¿Cuál es tu opinión? Saludos, gracias. Raúl de Suecia. Chechito, buenos días. No sé si sabes tú que los 2 terroristas del caso Bombas del Banco Estado eran 2 terroristas indultados por Michelle Bachelet. Uno, el asesino del Cabo Moyano, y el otro, el Bombas de Escuela Militar. Chao. Hola, Checho. Te saluda Emiliano. Yo creo que referente a las pensiones, Checho, lo mejor es que cada uno ahorre en su fondo, que haya un pilar solidario, como dices tú, a través de los fondos o impuestos generales de la nación, pero lamentablemente hay muchos políticos que no les importa. Entonces creo que para complementar y equilibrar esta situación que sabemos que está mal, a ninguno de nosotros nos va a gustar que no expropien nuestras lucas, sean muchas o sean pocas. Saludos, Checho. Muy bien. Yo quiero agarrarme de lo que acaba de hablar la primera, sí. La primera que dice, Evelyn, que dice que a ella le llegaron los subsidios y le ha llegado la ayuda. Por supuesto, Evelyn, a la gran mayoría le ha llegado. O sea, lamentablemente la prensa se maneja con códigos distintos. La prensa, hay un dicho muy antiguo que dice que cuando un perro muerde a un niño no es noticia, pero cuando el niño muerde al perro, obviamente que es noticia. Es lo mismo esto. La prensa se preocupa mucho más de entrevistar a la gente que no le ha llegado nada. ¿Por qué son noticias? Porque la gran mayoría de la gente que fue focalizado le ha llegado eso. Más aún, esto tiene evidencia empírica.
Yo sé que le hicieron una funa muy grande a Ricardo Aristía, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, por decir que no había gente. Que no había gente para contratar. Yo quiero decirle que un estudio dice que un 69% de los consultados reconoció haber tenido, de un estudio en todos de los agricultores, digamos, un 69% de los consultados reconoció haber tenido dificultades para contratar personal esta temporada en el marco de la pandemia COVID-19. Entre las razones más mencionadas, fíjese bien, por los empleadores, con un 84% destaca que los trabajadores no quieren un contrato formal debido a la pérdida de beneficios que da el Estado producto de la pandemia. El estudio es bastante más largo, pero aquí está la evidencia de lo que dijo Ricardo Aristía, que ya no es mi jefe porque ya no es presidente, así que no tendría por qué defenderlo, pero lo defiendo porque acá las redes sociales agarran, lo funaron, lo trataron de lo peor, y resulta que él estaba hablando en base a un estudio que se había hecho. No, y a la realidad, porque y eso que le pasa a la agricultura le ha pasado a la construcción. En la construcción no hay gente, y eso lo puede sentir cualquier persona. Si usted tiene un problema en su casa, trate de encontrar un maestro que esté dispuesto a ir a su casa. Sí, bueno, lo hemos visto en países europeos, ya a la vuelta vamos a hablar sobre lo de España. Lo hemos visto en países europeos, en España también. Hay mucha gente que no quiere volver a trabajar formalmente porque no quiere perder los subsidios estatales. Okay. Entonces, si bien es cierto, los subsidios son súper necesarios para la gente que no puede conseguir trabajo, que quiere trabajar y no puede conseguir trabajo, y hay que ayudarla, no tengo ninguna duda que hay gente así. Yo no quiero decir, oye, todos usan la plata para comprarse televisión. No, uno no se puede tapar la vista. Pero efectivamente, cuando tú haces estos subsidios permanentes, es un incentivo para la flojera. En general, no estoy diciendo que hay gente que efectivamente lo necesita. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de los subsidios permanentes. Y a la vuelta comentamos, ¿te parece? Si quieres, de la pausa, comentamos lo que pasó en Madrid, que es un tremendo... Y también lo que está pasando en Colombia, ¿eh? Porque están las luces y las sombras, ¿eh? De las dos cosas. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien. Vámonos. No sé si quieren comentar algo de los WhatsApp antes de ir a lo de Madrid, que es interesante hacer un análisis de lo de Madrid y lo de Colombia también. Bueno, uno de los WhatsApp quería que habláramos de eso, precisamente. Sí. Sergio. Un punto, ¿quieres decir? No, sí, un punto para cerrar el tema anterior, antes de lo de Ayuso y de Iglesias, que también es otro rebote. Sí, claro. El Pablo Iglesias de Podemos, que renunció a la política. Sí, claro. ¿Por cuánto tiempo? Entonces, pero el punto que voy a lo de Codelco, que es una observación ahí muy crítica. Eso ha sido, siempre se ha planteado una visión muy crítica de Codelco, pero Codelco ha hecho esfuerzos bastante mejores con gobierno corporativo y todo de mejorar su eficiencia. Y lejos en todas las encuestas, la mayoría de los chilenos quiere que Codelco siga siendo una empresa de todos los chilenos y no se privatice o se entregue a extranjeros. Ahora, hay que mejorar la eficiencia, pero sí quiero dar un dato. Codelco produce 1/3 de la producción aproximadamente de cobre chilena y aporta al fisco 2/3 del total de lo que aportan las mineras. Entonces, para todo lo que es inversión social, cultural, científica, tecnológica, en fin, es un asunto clave la mantención de esa capacidad, y hay que mejorar la eficiencia.
Pero no, yo no diría que lo que corresponda estar criticando, al contrario, necesitamos más recursos como los que Codelco aporta. Sí, lo que pasa es que la eficiencia tiene que ver con un tema fundamental, Sergio, que con la eficiencia podría aportar mucho más. O sea, el hecho que aporte, si el Estado es dueño de Codelco, pues entonces es lógico que aporte. Pero si fuese eficiencia podría aportar mucho más. Yo te quiero recordar una sola cosa nomás, Sergio. Cuando yo actuaba permanentemente como humorista para la empresa, fui contratado por el sindicato, no me preguntéis bien, a lo mejor me voy a equivocar con el nombre. Sindicato de Inspectores número 2, sindicato de inspectores, de gente, eran como los jefes de obra, sí. El número 2, porque hay varios sindicatos. Sí. Ese sindicato me contrató a mí, con mis bailarinas, con mis músicos, que eran 3 más músicos, 7, 8, 9, 10 personas, con pasaje, hotel, estadía. Yo cobraba caro. A la Miriam Hernández, con una orquesta de 40 músicos, con Horacio Saavedra, para el sindicato número 2 de inspectores. Entonces, mira que soy imbécil, yo estoy diciendo una cuestión que me perjudica a mí, porque me habían contratado a mí. Pero tú decís, el derroche de plata que existe. Yo no te digo que los sindicatos no puedan tener beneficios sociales y beneficios del área personal, ¿no es cierto? Porque una pega súper sacrificada y por algo tienen una remuneración más alta que cualquier otro trabajo. Los mineros de Codelco, no creo que haya ninguno que gane el sueldo mínimo, ganan buena plata. Y bien me parece que lo hagan. Sí, lo que yo digo es que de repente eso de la eficiencia, el derroche que hay en una cantidad de cosas, que tú decís, bueno, a lo mejor esas plata también podrían ir a cosas de mayor utilidad. Y no solamente en Codelco, sino que en todas las empresas estatales. Yo te digo lo siguiente, a mí me llega mucha información. La cantidad de coimas que se le pagan a empresas estatales, por licitaciones, por cuestiones, por todo lo que es la venta directa y qué sé yo, es impresionante. Y yo te digo lo siguiente, tú presentas un proyecto de algún organismo público y te sale 2 veces más caro que si lo hace un organismo privado. De todas maneras. He mostrado 100 veces el mismo ejemplo en Desafío Levantemos Chile por hacer un CEFAM. Al Estado le salía 500 millones, a nosotros lo hicimos en 100 millones, el mismo, con los mismos planos. Entonces explícame, ¿dónde está la eficiencia? El derroche. Y lo otro entonces, claro, porque el amigo, porque el pituto, porque la cuestión, porque todos quieren ganar, como no es plata de nadie. Eso es lo que uno alega. Si uno no dice que la gente no pueda tener un buen bienestar en su trabajo y todo lo más, pero que sea una cuestión razonable, porque no sea es como no es plata es plata del Estado, no es plata de nadie, nadie la cuida. Es que ahí también hay dos temas. Primero, el accountability, que nosotros no lo tenemos muy bien instaurado, porque si en el fondo se considerara que el Estado no tiene dinero y que el dinero es de las personas, el Estado debiera deberse a las personas y no las personas al Estado, que es un gran punto que es bien distinto, y por lo tanto debiera mostrar en qué gasta cada uno de los pesos. Esta es una eterna discusión, se nos está yendo el tiempo, pero me gustaría dejar planteado un poquito lo de Madrid, sí. Que lo quiere analizar tú o Sergio. No, yo solamente quería decirte que si esas personas acusan coimas, yo creo que el deber moral de todos nosotros cuando vemos algo así es que se denuncie, porque lo que hay que mejorar es la honestidad y la probidad en las empresas públicas y privadas, porque esas empresas como Corpesca, que financian a un senador para que vote a favor de ella en una ley de pesca, también es corrupción. Obvio, yo creo que corrupción. Chile tiene que enfrentar el tema de la corrupción pública y privada. Yo estoy de acuerdo contigo que eso es un desperdicio de dinero. Ahora, esas platas no son de Codelco. Codelco les pagó esas plata a los trabajadores. Uno puede criticar que tengan sueldos muy altos, puede criticar lo que hacen con la plata, y eso no me parece bien lo que han hecho,
pero no es plata que Codelco esté financiando esas fiestas. Entonces, hay que mejorar la eficiencia, en eso estoy de acuerdo contigo, y hay que condenar la ¿Y quién financia esa fiesta? ¿Y quién financia los sindicatos? ¿Quién financia la fiesta? Los sindicatos mismos que pagan. ¿Tú crees que el Estado, si eso está revisado por la Constitución? O sea, los ¿cómo que se llama? Los mismos empleados pagan para el sindicato y el sindicato paga eso. ¿A eso es lo que te refieres tú? Eso es. No es la administración de Codelco que vaya a financiar una fiesta. Ya, está bien. Ya, oye, a la vuelta entonces hablamos de España y de Madrid. Y lo de las coimas, Sergio, ¿quién lo denuncia? El que paga la coima y se lleva la pega va a denunciarlo para que no le den más pega, o el que recibe la coima. Tú soy empresario, tú has sido empresario y tú soy amigo de muchos empresarios, y tú sabí que muchas de las compras se hacen mojando no estoy diciendo a la autoridad, estoy diciendo a los mandos medios. Ahí es donde se maneja el cuento. ¿Para qué estamos con cosas? Si todos lo sabemos, Pero cierto es, si ese es el problema, que nosotros tenemos que por todos lados atacar ese fenómeno. A mí me pasó, me acuerdo, en el Ministerio de Educación, un señor que me dice, oiga, tuve que pasarle plata a una persona para que me aprobara no sé qué permiso. Lo llamé, le dije, venga, esto es secreto, entrégueme a mí el dato, dígame quién es, pues yo tengo que limpiar si hay un... Nunca me lo entregó. Entonces hice una investigación por mi cuenta. En el caso de obras públicas, esos riesgos están siempre presentes. En una obra pública, ¿para qué decir? Hay que estar atacando el problema privado y público, soborno y cohecho, pero la prensa nos ayuda mucho. En el caso, por ejemplo, de las farmacias, o en el caso de la colusión del papel, eso se filtró por los propios interesados, no fue el Estado el que lo detectó. Entonces, los chilenos tenemos que ser, en eso, derecha, izquierda, si esto no tiene diferencia. No tiene que ver con derecha, izquierda, tiene que ver con honestidad. Vamos a las noticias y volvemos con su programa Conectados con Agricultura. Bien, estamos de vuelta. Habíamos dejado pendiente lo de Madrid y lo de Colombia, que son los dos fenómenos. Uno, por un lado, el triunfo sorpresivo, aplastante en Madrid de la derecha, y en Colombia una cosa parecida a lo que está pasando. O sea, un déjà vu. Un déjà vu de lo que está pasando, de lo que pasó en Chile. Pareciera que uno ve la imagen y pareciera ser que está viendo Chile. O sea, que los nietitos se fueron para allá. Vamos a ver cuál es la opinión que tiene Sergio Villar. Bueno, en el caso español, y siempre todos tenemos que estar siguiendo las experiencias de otros países, porque los fenómenos que estamos viviendo en cada parte no son independientes unos de otros. Se copia muy rápido y la gente está muy atenta a lo que pasa en distintos lados. En el caso español, yo quisiera destacar el paralelo con Chile. Hay un paralelo interesante. Si tú miras la derecha española, tiene un Vox, que es una extrema derecha, que uno podría encontrar el parentesco acá. Luego tienes PP, que son como los principales partidos de la alianza de derecha, de Chile Vamos. Y luego tienes un partido que se llama Ciudadanos en España, que es también un sector de derecha moderada, que uno también lo podría asimilar acá al caso de Evópoli. Y por la izquierda tiene el PSOE, que es más bien una socialdemocracia, y tenés otras fuerzas a la izquierda. Podemos era una. La pugna entre el PSOE y Podemos ha sido siempre muy larga. Y Pablo Iglesias, que compitió con Ayuso en la alcaldía de Madrid, fue derrotado de una manera que él tal vez no esperaba y decidió irse de la política. Y ahí tienes en Madrid una persona que yo llamaría de derecha moderada,
y que las mujeres están tomando mucho más peso en la política hoy día, en todo el mundo occidental por lo menos, más desarrollado, y en ese sentido creo que es una señal interesante. Yo creo que el futuro de los acuerdos políticos para salir de estas crisis pasa por entendimientos de centro-derecha moderada con centro-izquierda moderada. Magdalena. Creo que hay que mirarlo de cerca. Magdalena. El caso colombiano es muy complejo. Sí. Después lo vemos eso. Vamos por parte. Vamos con el que Magdalena opine sobre Madrid. Sí, bueno, a ver, primero es bien impresionante el triunfo y a muchos nos volvió un poco la esperanza y un poco como el alma al cuerpo, porque ella va a triunfar con un discurso de la libertad y básicamente de intentar terminar con esa dicotomía que se ha puesto tanto en el relato, que es o la salud o la economía. Y la verdad es que son las dos cosas y no podemos decir y generar una dicotomía que es falsa. Efectivamente, las personas tienen que seguir funcionando y ella va a arremeter por intentar abrir y tener una mayor normalidad y una mayor producción. Y es más, ella incluso va a oponerse a la presencia y a la vigilancia de la Unión Europea cuando ella estaba a cargo de, de generar estos hospitales. O sea, ella va a tener una postura de déjennos tranquilos de una vez por todas. Y ese déjenos tranquilos, libertad, y es más, las celebraciones iban incluso incluso con la canción libre. O sea, un tema muy importante. Ahora, Pablo Iglesias muestra que se obnubiló consigo mismo, porque aquí vemos una cosa de la extrema izquierda que es bien particular, que ellos hablan en nombre del pueblo, pero como de todos, pero cuando en el fondo las elecciones muestran lo contrario, se sienten muy complejos. Él dejó el gobierno para salvar Madrid, o sea, él se creía mesiánico, literalmente. Se omnibuló consigo mismo, pensó que si él hacía eso, ahora, él siempre fue como estas maniobras y eso le había funcionado en otras veces. Es más, por las maniobras, la propia izquierda se había quebrado, sí, porque claro, otros consideraban que eso no era así, y por lo tanto estas elecciones tienen varias cosas. Cambió la estructura política. En general, vamos a ver que el PP, vuelve a tener una fuerza importantísima y podríamos decir el gran también derrotado va a ser en cierta forma el propio gobierno, el PSOE. Entonces, eso es muy interesante porque hay que ver qué va a pasar. Sin duda Madrid no es España, pero ya también incluso en Cataluña se habían cambiado en las elecciones bastante las fuerzas, así que hay una esperanza. Vamos rápidamente con los WhatsApp y pasamos a Colombia. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola Checho, muy buenos días. Quiero aprovechar estos segundos para dar gracias primero a Dios, después a ustedes por este maravilloso programa. He aprendido mucho. Soy artesano, vivo en la 9ª región, Villarrica. Estudié hasta 8º básico y resulta que he aprendido mucho en este tiempo con ustedes. Yo simplemente quiero dar gracias a ustedes, a todos sus panelistas, porque siento que estoy aprendiendo cada vez más, que va pasando el tiempo y escuchando, voy aprendiendo, voy sufriendo, como se dice, una revelación. Hola Checho, toda la razón respecto al tema de las rentas vitalicias. Bueno, ¿y qué podemos esperar de este Congreso lleno de ignorantes? Quisiera mandarle un gran saludo a Magdalena desde acá en Kensington, Londres, hoy en un día de elecciones. Saludos para allá. Checho, buenos días, excelente programa junto a Magdalena y Sergio Vilar. Mi consulta es para el señor Vilar. ¿Por qué siempre la izquierda todo lo soluciona con aumento de impuestos? ¿Por qué este tema de este sueldo mínimo universal que quieren proponer, o este pago universal, no sé ni cómo llamarlo, no han sacado la cuenta cuánto saldría por cada chileno, y sin mencionar los extranjeros que también lo van a recibir, y así como estamos en estos momentos, incluso con mayor propiedad o mayor autoridad que un mismo chileno? ¿Por qué siempre todo tiene que consistir en encarecerle todo a la gente? Buenos días, Checho. Mira, este tema de las rentas vitalicias es mucho más sencillo. Usted le vende su jubilación a la aseguradora a cambio de una renta fija hasta que se muera. Sea eso a los 100, a los 150 años, da igual.
esa venta ya no se puede deshacer. Es así de simple. Siempre la solución es subir los impuestos a los pobres. ¿Por qué mejor no achicamos el Estado? Disminuir a la mitad a la clase política que nos tiene en la ruina, disminuirle la mitad a los sueldos, disminuir las asignaciones que tienen, sacarle una colita al impuesto específico de las bencinas, una colita, un 2-3% al cobre, un 2-3% al IVA, e invertirlo y mejorar las pensiones con eso. ¿Por qué no se hace eso? Porque la clase política nos tiene arruinado y día a día solamente gobiernan para ellos, para hacer crecer sus fortunas a costa de nosotros, el país. Bueno, yo me quiero quedar con el primer WhatsApp del artesano de la novena región, que agradece. Mira, no hay cosa que a uno le llene más el alma que saber que el programa a alguien le sirve, a alguien le ayuda. Y lo que tú me estás diciendo me ha pasado con mucha gente que tampoco ha tenido la suerte de tener acceso a gran educación, como por ejemplo cuidadores de autos que se me acercan y que escuchan el programa y que me dicen: yo ahora puedo conversar en una reunión social de todos los temas gracias al programa. Créeme que ese solo hecho y tu frase de hoy día justifica cualquier sacrificio que uno haga todos los días aquí ya durante 20 años frente al micrófono. O sea, todo el mundo cuando trabaja hace un sacrificio, ¿no? Yo no quiero decir que mi trabajo sea más sacrificado, pero este trabajo de alguna forma recibe más palo que otro trabajo porque uno está más expuesto comunicacionalmente. Bien, el resto ya lo habíamos tocado de alguna forma. ¿Qué les parece si hacemos el análisis Colombia rápidamente antes de ir a la pausa, Sergio? Con mucho gusto. Bueno, en el caso colombiano, yo estoy terminando un libro con un colombiano y con un mexicano, 2 economistas, sobre cómo debiéramos hacer cambios al futuro de América Latina, y pesca este asunto. Entonces, mi amigo colombiano, que es un profesor de la universidad, que vive del Valle, se llama, en Cali, me empieza a relatar lo que está ocurriendo, y yo le dije, bueno, es esencial que ustedes junten un grupo de gente y nos podemos juntar con un grupo de chilenos, porque las impresiones que ustedes están recibiendo y el tipo de fenómeno es muy similar, y por lo tanto interpretar qué es lo que ocurre, cómo ocurre, es un problema clave. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Es muy parecido a esto. Primero, hay una decisión de gobierno. En el caso de Chile fue el aumento de los precios del transporte del metro, que además era una pequeña diferencia, pero a veces es como se llama el vuelo de la mariposa, que con un vuelo de la mariposa puede provocar un tremendo desastre. Son cosas pequeñas, pero encienden la pradera. Y en el caso de ellos, la misma fue una decisión del gobierno. Ahora, una decisión bastante torpe, porque aplica una reforma tributaria para todos los que ganan más de 500.000 pesos, el equivalente en Chile. Imagínate, tú le vas a poner impuestos a la gente que gana más de 500.000 pesos cuando estamos haciendo lo inverso. Eso fue hecho por algunos economistas del Ministerio de Hacienda, que a veces están tan desconectados de la gente que cometen errores políticos garrafales. Luego se producen marchas pacíficas de mucha gente joven, y entre ellos se infiltran grupos violentos, igual que aquí, y empiezan a destruir bienes públicos, vienen a asaltar supermercados, y luego se produce un fenómeno igual que acá. La policía, no acostumbrada a un fenómeno de esta naturaleza, reacciona. Han muerto mucho más gente que lo que murió en China en los primeros disparos. Ya han muerto más de 20 personas en los primeros días. ¿Quién murió acá en Chile? ¿Quién murió acá en Chile? La discusión que hemos tenido es... No, pero espérate, dijiste que había muerto mucho más gente que la que murió en Chile. ¿Quién murió en Chile? El primer día. Pero acá no murió gente. La muerte del primer día con la policía es mayor de lo que pasó el primer día aquí. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, allá hubo muertos, aquí no. Termino. El punto es que esto va a generalizarse en América Latina, creo yo, y lo hemos estado discutiendo, porque las necesidades, una situación política con desprestigio en general en todos los países, estados más débiles que el chileno. Entonces hay que enfrentar ese tema. Pero en el caso colombiano hay algo que yo no sé cómo va a ocurrir, que es la droga. Los carteles en el caso colombiano son mucho más fuertes que en Chile, y seguramente ya estamos viendo asaltos a comisaría. Puede haber un fenómeno muy parecido de grupos de carteles y delincuentes para separar y sacar a la policía y ocupar el territorio. Esos son fenómenos muy paralelos. A mí me ha llamado la atención
cómo se verifican de manera tan similar. Bien, vamos a hacer la pausa. Querías comentar algo, estamos súper apretados de tiempo. Sí, solamente quiero comentar que Colombia era el país que habíamos puesto sobre la mesa para decir que el proceso de una posible asamblea constituyente sí había tenido éxito, y por lo visto no tuvo éxito tampoco. Entonces ahora, ¿a quién miramos para pensar que va a tener éxito y que no todo puede salir aún peor? Bien, andamos como locos con las pausas, queridos amigos, por el tema de las elecciones. Estamos medio descoordinados, entonces este bloque va a ser muy chiquitito, básicamente para despedir a Sergio Vitar y darle la posibilidad de que nos comente lo que él quiera, porque nos va a faltar tiempo. Sergio, ¿estás por ahí? Sí. Estoy aquí. Solamente quiero decir, Checho, excúsenme por tener que partir ahora. El tema de votar el día 15 y el 16. Creo que más allá de las posiciones que tenga cada uno de nosotros, el deber político y moral de cada chileno que nos está escuchando, cualquiera que sea su posición, es ojalá que igualemos por lo menos la votación del plebiscito, que fue más o menos el 50%, mucho más bajo que lo que votaron en Ecuador y en Perú en las últimas elecciones, que son 70 y 80%. Yo creo que los chilenos tenemos que hacer un esfuerzo para reforzar nuestra democracia, y eso se hace con la responsabilidad del voto de cada uno. Así que es mi llamado. Ojalá que todos votemos ese día para tener una democracia mejor. Bien, Sonia Manzano dice: el yo de Checho Irano y mordiendo la mano del que le dio de comer, por lo de ¿cómo que se llama? De Codelco. Yo, fíjate que nunca, siempre he sido bien crítico de las cosas que no me parecen bien. Además, a mí Codelco no me da de comer. Yo he comido toda la vida producto de mi trabajo, Sonia. Así que no personalice la cosa. Yo estaba diciendo un punto nomás, y ese punto que yo lo estoy diciendo lo hemos escuchado de mucha otra gente, cómo se despilfarran las lucas en distintas empresas estatales. Entonces que yo me da la mano de comer, a mí Codelco nunca me ha dado de comer. Era una actuación más de las 15 que hacía mensualmente yo en esa época. Yo más o menos tenía 15 eventos mensuales en esa época, así que no era Codelco el que me daba de comer. Tengo todo el derecho de criticar, y ustedes ven que incluso cuando auspiciadores míos han cometido errores, yo lo he criticado abiertamente, porque yo no porque me estén auspiciando o porque me estén contratando, voy a dejar de mantener mis convicciones. Así que, no sé, a lo mejor tú opináis así, Sonia, pero yo no opino así. Oye, ya estamos con nuestro siguiente invitado, él es vecino de Vitacura, tiene 32 años, es abogado, psicólogo, ex concejal de la comuna de Vitacura, y hoy es candidato a alcalde de la comuna de Vitacura. Nosotros ya entrevistamos en una oportunidad a la representante a Camelina Merino, la representante de Chile Vamos, que ganó producto de una primaria. Fue bien sorpresiva porque le ganó a Salaquet, que era el que todos creían que le ganó a varios, pero por fuera, en las municipales no fue el Vamos Chile ni Chile Vamos, sino que iban por fuera otros candidatos, y claro, para hacer justicia, nos habíamos comprometido con él a hacerle una entrevista y conocer un poco qué es lo que está pensando. Él es independiente en el cupo republicano. Le damos la bienvenida a Cristian Araya. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto saludarte. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Magdalena, hola, muchas gracias por la invitación y esta oportunidad para poder conversar un poco sobre el proyecto comunal que hemos estado construyendo, ya no solo en la campaña, sino como vecino de toda la vida de la comuna, y desde el 2014 como dirigente vecinal y el 2016 como concejal. ¿Cuál es el punto de diferenciación que tú le ofreces a la comuna de Vitacura? Muchos dirán, ¿por qué entrevistan a un alcalde de Vitacura, a un alcalde de Las Condes, qué sé yo? La verdad que nuestro programa llega muy fuerte a ese electorado, entonces es muy importante conocer la opinión de esas personas. Le pido disculpas a la gente que vive en otras comunas, que a veces no le interesa mucho qué pasa en las otras comunas, pero es interesante la pelea que se da en Vitacura y en Las Condes para proyectarla a otras municipalidades. Cristian. Mira, aquí pasa algo, y a propósito de que mucha gente nos está escuchando de otras comunas.
siempre te escucho y tú eres muy crítico al doble estándar y los arreglines, la corrección política. Y lo que ha pasado en Vitacura es bien paradojal. Chile Vamos está llevando una candidatura de Evópoli como candidato a alcalde de Vitacura, que estuvo por el apruebo, que no vive en la comuna, que no vota en la comuna. En cambio, hay una alternativa. Yo como candidato, que vivo en la comuna, voto en la comuna, fui 4 años concejal, estuve en sintonía con el 67% de los vecinos de la comuna, votamos por el rechazo, porque creemos que este país hay que construirlo reconociendo todo lo que ya se ha logrado y no partir desde una hoja en blanco. Entonces, el escenario no solo es importante e interesante para los vecinos de Vitacura, sino también para todos los que estamos inmersos en política, porque aquí pasan algunas de esas cosas que tanto desencanta a los chilenos, de ver que los políticos están preocupados de una cosa mientras la realidad es otra. Yo no sería candidato ni en Concepción, ni en Barnechea, ni en ninguna otra comuna. Vivo acá y por algo quiero servir acá. A mí me interesa ser alcalde de Vitacura porque vivo en la comuna, porque quiero la comuna. Y no quiero ser alcalde de Vitacura, en fondo, para poder poner un título más en el currículum. Aquí nosotros tenemos dolencias importantes como es la delincuencia. Somos la segunda comuna con más portonazos y encerronas en Chile, solo superado por la Florida. Tenemos 3 veces más encerronas y portonazos que Las Condes, teniendo 1/3 de su población. Tenemos casi 5 veces más portonazos y encerronas que los Barnechea, teniendo varios miles de vecinos menos. ¿Pero por qué? Aquí porque ¿Por qué falta sucede? una gestión que esté en terreno. Cristian, y por eso quiero regular la seguridad de la comuna. ¿Por qué sucede eso? ¿Una mala gestión municipal anterior o porque obviamente Vitacura viven los más ricos y ahí la tentación para los delincuentes es mayor? Mira, nosotros podemos buscar explicaciones de cualquier tipo. Por ejemplo, la izquierda suele buscar explicaciones sociológicas para el fenómeno delictual. Aquí hay un problema de gestión de un municipio en terreno que se atreva a enfrentar con decisión la delincuencia. Nosotros tenemos 24 ingresos y salidas, y ahí, por ejemplo, es donde debemos reforzar. Generamos incluso una suerte de polémica donde los sectores más progres de la derecha y toda la izquierda al unísono rajaron vestiduras por una propuesta concreta para fortalecer la seguridad en ingresos y salidas. Aquí lo que falta es decisión, no entiendo el discurso correctamente política. Cristian lo que trató de hacer es establecer y controlar los accesos a la comuna, y cuando planteó esa idea, muchos saltaron como que estaba poniendo casi murallas, así como ciertamente eso fue la reacción. Claro, una ridiculez, pues lo que me estaban achacando. O sea, aquí lo importante es que tenemos que tomar todas las medidas necesarias para evitar que los delincuentes, en el caso de Vitacura, entren a la comuna, porque lo que no puedo hacer como alcalde es ir a cortar cintas, ir a preocuparme en el fondo de otras cosas si nuestros vecinos están siendo víctimas de la delincuencia. Vitacura, que se jacta de ser una de las comunas, o si no, la comuna, el mejor lugar para vivir, no puede conseguirse si no es una comuna segura, si nuestros vecinos tienen miedo de ser víctimas de un encerrón o un portonazo. Esto no se trata solo de la discusión de que la candidata de Chile Vamos estuvo por el apruebo, que no vive en la comuna, etcétera. No, eso no es esa la discusión. Aquí también hay una cuestión de fondo que se trata de cómo vamos a proyectar la comuna, una comuna que quiero que sea más segura y familiar. Vitacura tiene una identidad residencial y por eso estamos trabajando, no ahora en la campaña, sino ya hace muchos años. Cristian, y el tema del control de los accesos principalmente pasa porque toman la Costanera Norte y salen muy rápido porque los portonazos y muchas de las cosas en el fondo toman, o sea, incluso se daban ahí en la Copec, o sea, era como te estáis poniendo benzina y bueno, y salen de ahí y desaparecen. ¿Cómo se puede controlar eso? Lo primero es con una gestión en terreno. Los acuerdos se firman entre 4 paredes, aparecen las máximas autoridades, generales de Carabineros, dueños de las concesionarias, etcétera. Pero lo que hay que hacer es un trabajo en la calle. Es absurdo que Vitacura, teniendo los recursos que tiene, tenemos un presupuesto municipal inmenso. Y eso, que no sirva en el fondo para poder recuperar la seguridad de la comuna, es una cuestión inentendible. Todos sabemos que quienes delinquen en la comuna principalmente arrancan por el sector de la pirámide. Y eso es una realidad. O sea, es incomprensible que un auto, por ejemplo, arranque por ese sector y no tengamos la posibilidad de interceptarlo
o al menos de identificarlo cuando ingresa. Son autos que tienen cargo por robo. Entonces, ahí hay un problema de gestión de terreno y disposición política de enfrentar con fuerza el tema de la delincuencia. Cristian, yo quiero hacer un poquito de abogado del diablo. Yo no entiendo esta política tuya de querer cerrar la comuna. ¿Qué significa eso? Que tenía un portón que identifica la patente y la patente, si el auto está robado, a mí me parece muy bien que lo persigan. Pero poner reja y que cuando vayan a pasar la gente tenga que identificarse, no entiendo. Explícamelo porque no lo entiendo, de verdad. No, nuestra propuesta recoge, por ejemplo, la experiencia que ha desarrollado los Arnechea, donde en su ingreso han puesto pórticos lectores de patentes, tienen inspectores municipales de punto fijo, porque que están viendo eso me parece qué es perfecto. lo que está pasando. Eso me parece muy bien, po. Y es de toda lógica. O sea, deberían haber hoy día con los sistemas que tenemos, deberían haber cámaras en todas partes para ver autos robados, y no solamente en Vitacura, en todas partes denunciar si un auto robado entra a alguna comuna o pasa por algún portal donde haya cámara, que las policías cumplan sus funciones. Si esos son justamente los que andan en autos robados, son los que hacen los portonazos. Así que me parece... Pero lamentablemente hay sectores políticos que están más preocupados de los derechos de los delincuentes y su privacidad que de proteger a las personas que trabajan honestamente. Entonces, esa polémica artificial creada por Matamala, Peña, otros más, lo único que hace es preocuparse del victimario, olvidando 100% a la víctima. Yo acá me lo voy a jugar 100% por recuperar la seguridad para los vecinos de Vitacura y para que el municipio de Vitacura tenga nuevos aires, tenga un dinamismo que se merece. Vitacura tiene un deber también con Chile, y ese deber es ser un referente en gestión, un referente en escuela de servicio público. Nosotros tenemos una experiencia, hemos hecho muchas cosas, y eso tenemos que también compartirlas con las otras comunas, y quiero posicionar en fondo a Vitacura como un referente en calidad de vida, en seguridad y una escuela de servicio público. Porque aquí tenemos que compartir toda esa experiencia también con otras comunas que no tienen la posibilidad, por ejemplo, y un ejemplo en materia de seguridad, los pórticos lectores de patentes para muchos parecen la panacea. Lo cierto es que no, tiene sus bemoles, tiene muchas observaciones que se pueden hacer. Nosotros ya tenemos experiencia hace muchos años y la estamos compartiendo con otras comunas que no la tienen. Y así en muchas otras cosas. Mantener esta identidad residencial. Vitacura es una comuna residencial. Entonces, tenemos que conservar eso, y para eso también es parte de la decisión de elegir un alcalde. Un alcalde no es un mero administrador, porque para eso hay un administrador municipal. Un alcalde es quien conduce los destinos de la comuna, y para eso hay que tener una línea muy clara. Entonces, nos sorprende, por ejemplo, lo que ha hecho Chile Vamos en este absurdo de buscar en fondo una alternativa y cuadrarse. Hay más encima los lloriqueos de sectores de Evópoli por los respaldos que han concitado o he concitado de parte de gente RN, de la UDI, que se sienten más representados por mi opción, evidentemente resulta inexplicable. ¿Cuál a tu juicio es la diferencia porque tú vas a competir básicamente con Merino, ¿no es cierto? Con Camila Merino, yo creo que ella va a ser a la cual tú le vas a dar competencia, porque la otra candidata creo que es de Frente Amplio. No, es Darko Peric, de Ciudadanos de la Democracia Cristiana. De la Democracia Cristiana. Bueno, yo por lo menos las encuestas que vi o que lo que me informé yo es que era la que no era la más competitiva. ¿Cuál dices tú que son las diferencias básicas entre tú y Merino? Mira, en primer lugar, yo nací, crecí y vivido en la comuna, elegí vivir en Vitacura, y por tanto tengo las mismas preocupaciones e intereses que tienen los vecinos. Por el otro lado, nacieron en Concepción, vienen en Barnechea, votan en Las Condes. O sea, ahí hay una diferencia en fondo bien evidente. Lo segundo es la sintonía con los vecinos. El 67% de quienes vivimos en Vitacura estuvimos por la opción del rechazo, versus la candidatura de Evópoli, que estuvo por el apruebo. Eso también es una diferencia importante. Y lo tercero es que tengo la experiencia de haber trabajado durante 4 años como concejal y desde el 2014 como dirigente vecinal. Y eso es claramente una ventaja para saber qué es lo que tenemos que hacer desde el día 1. Vitacura no necesita más paneles de expertos,
más comisiones, ni más trabajos, mesas de trabajo. Lo que necesitamos es tomar las decisiones para que una vez por todas podamos recuperar la seguridad, podamos proyectar una comuna residencial y salgamos a ayudar a todos esos adultos mayores que hoy día están sufriendo, por ejemplo, con el drama de las contribuciones, están sufriendo por la soledad, están sufriendo porque hoy día Vitacura no tiene un SAR o un SAPU, que están sufriendo una serie de consecuencias propias de la pandemia, etcétera. Para eso tenemos que desde el día 1 entrar con mucha velocidad a dar solución y un nuevo dinamismo, aires nuevos a la Municipalidad de Vitacura. Oye, tú vas con Francisca Rodríguez, que la quiero mucho yo como concejala, ¿no? Sí, pues. Hija de un gran amigo mío, ex funcionario de la radio por muchos años, Jaime Rodríguez. La Francisca Rodríguez también, que va como concejala. Aprovechamos de mandarle un saludo cariñoso a Francisca. Bueno, la verdad, Cristian, que los puntos que tú mencionas, yo sigo siendo abogado del diablo, ¿eh? Yo te compro el tercero, los dos primeros no te los compro, porque la verdad, en la mayoría de las municipalidades, no necesariamente el alcalde ha vivido en la municipalidad, y si tiene sensibilidad social y capacidad de gestión, lo puede hacer perfectamente. El segundo punto que tú dices, que es ¿cuál fue el que me dijiste? Algo de que... del rechazo y la prueba. El rechazo de la prueba. Yo creo que a nivel municipal no tiene mucho que ver el tema del rechazo y la prueba, tiene que ver más con cosas de gestión municipal que con el tema del rechazo. Pero lo que sí, el hecho que tú has sido concejal, que conoces la comuna, que has trabajado por la comuna, ahí sí yo te reconozco que tiene una ventaja. Las otras no sé si son tan ventajas. En Vitacura no. Es distinto una comuna rural, ¿ah? Porque sí, en Vitacura es más, la gente se mueve más entre Vitacura, no. En una comuna rural, que alguien sea de Quilicura tiene importancia. No, Quilicura no es rural. Me fui al chancho, ya Quilicura es una ciudad. Pero no sé, en algún pueblito en el sur, por supuesto que un vecino que lo conocen todos, yo creo que tiene más importancia eso. En Vitacura, en Las Condes, en Santiago, no sé si eso tenga mucha importancia. Es una opinión, ¿no más? Pero evidentemente la gestión municipal es el primer contacto que tienen las personas con las instituciones públicas. Y ahí el tener un contacto directo, que el alcalde no sea alguien que está en el Olimpo, en una oficina, el descueve con vista al Parque Bicentenario, sino alguien con el cual puedes acceder inmediatamente. Que aquellas cosas que pasan en la comuna pasan afuera de mi casa. Si la basura pasa o no pasa, me afecta a mí. Si hay una encerrona, un portonazo en la esquina, es dentro de mi comuna. Sí, ese tipo de cosas marcan una diferencia. Y si yo hago bien la pega, me lo van a reconocer cuando vaya al supermercado. Y si la hago mal, me van a pasar la cuenta. Eso indudablemente tiene una rendición de cuenta distinta. Si lo haces mal, no vaya al supermercado, anda a la feria. para que no te reconozca. Magdalena, ¿alguna pregunta para el candidato? Se nos está acabando ya. Sí, a mí el único punto que me encantó cuando lo mencionaste respecto al tema de las contribuciones de los adultos mayores, porque efectivamente las contribuciones, hoy día también varios candidatos que van a la constituyente han planteado que las contribuciones son un impuesto que no debiese existir, no solamente para los adultos mayores, sino que en rigor no debiese existir, porque es un doble impuesto y además es expropiatorio, porque tú ya pagaste todos los impuestos por tu casa y además muy poca gente la paga. Yo creo que esa es una batalla importante, y ciertamente en Vitacura hay mucha gente adulto mayor que ha pagado toda la vida sus impuestos y que de pronto ya tienen la situación pasiva, donde reciben en el fondo una jubilación que probablemente ya no les alcanza para tener que pagar las contribuciones. Y ciertamente en el mundo que digamos de las tres comunas, como dicen, que como que supuestamente no tienen problema, hay mucha gente que tiene problemas y que después de haber pagado los impuestos toda la vida tienen que dejar sus casas para, en el fondo, irse a vivir otra cosa. Y eso es una realidad terrible y inmensamente, ya que tanto les gusta hablar de justicia, eso es inmensamente injusto, porque darle a cada uno lo que es de propio suyo después de que ha pagado toda la vida, yo creo que es una batalla súper importante, y ojalá se pudiese pelear a nivel municipal, porque Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, que ciertamente tiene gente que tiene más recursos, pero eso no quiere decir que tengan una vida holgada, y cuando tú pasas a ser pasivo, la vida deja de ser holgada como fue antes, y por lo tanto es una pelea importante. Oye, Magdalena, esta batalla la di como concejal, y después de 4 años logré que el año 2019, para el presupuesto del 2020, se generara un subsidio a las contribuciones de los adultos mayores por 250 millones de pesos. Lamentablemente la administración actual no lo entregó el año 2020, incomprensible, lo que me llevó a rechazar el presupuesto municipal del 2021,
Y ya el 2021, a puerta de las elecciones, se entregaron 150 millones de pesos en subsidio. Esta es una cuestión que no es de caridad, no estamos haciendo caridad con los adultos mayores, esto es de justicia. Sí. Alguien que ha trabajado toda la vida, que ha pagado sus impuestos, que compró una casa, pagó impuestos, que pagó impuestos por mantenerla, que ha pagado las contribuciones toda la vida, y que hoy sea el Estado el que viene a decirle que no puede vivir en su casa y que se tiene que ir porque no puede pagar las contribuciones, es una cuestión tremendamente injusta. Las contribuciones es un impuesto injusto, un impuesto abusivo, que es muy fácil para el servicio de impuesto cobrarlo, pero que genera un daño tremendo, sobre todo en los adultos mayores, los cuales al final del día te demuestra que uno nunca es dueño de su propia casa. No. Y eso es absolutamente grave. Cristian, y ahí el municipio tiene el deber de ponerse la mano en el bolsillo y la mano en el corazón. Cristian Araya, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Solamente decirte que noto en tu discurso una cierta similitud en términos de que el quehacer municipal les gustaría proyectarlo a otras comunas con Gonzalo La Carrera. ¿Han conversado estos temas? Porque he escuchado a Menni, he escuchado a Gonzalo, más o menos que eso es lo que quieren hacer en Las Condes y pareciera ser que apuntan en la misma dirección. Bueno, con Gonzalo La Carrera trabajamos muy mancomunadamente. Nuestras comunas son vecinas, Vitacura fue parte de Las Condes hasta que logramos la independencia. Y ahí vamos a trabajar en conjunto, porque los desafíos, por ejemplo, en materia de seguridad, pero por ejemplo en movilidad, son comunes. Hoy día los tacos para poder pasar de una comuna a otra son inmensos. Sí, claro. Entonces tenemos problemas que son conjuntos y que los vamos a solucionar. Con Gonzalo La Carrera en Las Condes y conmigo en Vitacura vamos a demostrar que nuestras ideas son las mejores para Chile y eso va a irradiar a otras comunas. Muchas gracias, Cristian Araya. Gracias por esta entrevista, gracias Magdalena. Nos vemos y ya a la vuelta de las elecciones podremos conversar nuevamente. Bueno, llegaré como alcalde. Ya, me parece. Ahí te voy a llamar, Cristian, para trabajar en educación. Ya. Gracias por la sintonía, querido amigo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, con mi querido Garfield.